Sin límites. Míranos en vivo en Facebook y viví la radio desde adentro. Estación 1550. Llega el momento del deporte a Estación 1550. Estación 1550 comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. Comienza Talleres, locura y pasión. Información, opinión, análisis, las voces de los protagonistas y la participación de los oyentes. Talleres, locura y pasión. Con el equipo periodístico de Frecuencia Albirroja, empieza Talleres, locura y pasión. Siento tu voz en la avenida, en esta plaza, en este sol. Sos como un duende bicolor, sos como un sueño que ha vencido al tiempo. Tu gloria es hoy, la historia que llevan adentro un pueblo y vos. Tu gloria es hoy, tu gloria es un camino abierto a ser mejor. No me imagino sin que estés en un lugar de nuestro ser latiendo. Vamos, Talleres corazón, hay un grito en el tablón. Buenas noches, nos reencontramos por el aire de Estación 1550 a través de AM 1550 kHz para compartir lo que nos queda del domingo en el aire de la radio, cuando han pasado 3 minutos de la hora 20 en la República Argentina, y haremos Talleres, locura y pasión con las novedades del albirrojo de Ramírez de Escalada hasta las 21, después de lo que ha sido este domingo de victoria para Talleres, que ganó 1-0 en condición de local a Argentino de Quilmes en el Pablo Comelli, donde todavía me encuentro en esta cabina número 2, para llevar a cabo el programa y por supuesto para compartir, reflexionar juntos de lo que ha dejado esta primera satisfacción para el hincha de Talleres, que golpeado, enojado aún, entiendo, dolido, con ese fastidio lógico de tener que volver a la primera B, precisaba indispensablemente que el equipo, en condición de local, le regalara un resultado positivo, una victoria, a como dé lugar. Este 1-0, que fue al mismo tiempo un merecido resultado para un Talleres que, a mi entender, hasta pudo haberlo ganado por una diferencia mayor, de haber estado fino en la definición, después de encontrar la apertura del marcador, recién a los 30 minutos del segundo tiempo, con el disparo de Matías Samaniego, Talleres terminó de alguna manera mostrando una superioridad importante en relación al rival, a este Argentino de Quilmes, que en el segundo tiempo, y con buena voluntad, encontramos una aproximación, es cierta, que fue muy clara, que pudo haber sido la apertura del marcador en una definición errónea, cuando se jugaban 26 minutos de esa etapa complementaria, y Valentín Di Marco lo tuvo en un mano a mano cruzado con Mauro Casoli, y no tuvo la efectividad. Aquí se nota la diferencia de la categoría. Probablemente en Primera Nacional, el rival cualquiera fuese, estaba 1-0 abajo, Talleres 0-1, y tenía que remontarla 1-0 si hubiese puesto
el visitante. Sin embargo, esa acción no fue aprovechada por el mate quilmeño y Talleres reavivó su energía en ataque. El equipo mostró una reacción inmediata y consiguió la apertura del gol como producto de una maniobra elaborada, donde el equipo mostró aquello que en cualidades debe tener y debe sostener a lo largo del campeonato: marca, presión, intensidad, inteligencia, picardía para hacer el movimiento táctico adecuado según la ocasión y convertir fundamentalmente, que es lo que terminó ocurriendo para que el disparo del futbolista Matías Samaniego se inserte en el fondo de la red y Talleres pueda aprovechar para quebrar el marcador y por primera vez en el campeonato quedarse con 3 puntos que son necesarios, que tienen, por supuesto, en esto de la condición de local, una importancia, a mi entender, relevante, porque necesitamos un Talleres que en este estadio sea, como dijo Finamón en algún momento de la transmisión, inexpugnable, que pueda tener muchas victorias y que en condición de visitante demuestre personalidad, jerarquía, como lo ha ganado en el torneo Clausura 2023 al certamen, arrollando también fuera de casa, para ser entonces ese protagonista necesario, deseado, que no es fácil, aquello que tiene que ver con el deseo, plasmarlo en la situación concreta, que hay que ir trasladando con el correr del campeonato al rendimiento del equipo y aquello que en definitiva se pretende, que es verlo arriba en la tabla de posiciones, esté avalado por los resultados. Es la única forma, no existe otra manera. Jugando mal se debe ganar, se puede ganar, pero va a ser muy menor el margen en el modo en el que se obtengan esos resultados positivos. Seguramente por este camino que mostró Talleres, como lo hizo en Zárate el domingo pasado, esté más cerca de conseguir a menudo triunfos que lo vayan robusteciendo en cuanto a puntos para crecer en la tabla de posiciones y dar pelea con los que vengan en ese tren de los primeros del campeonato, en un certamen, insisto, donde las 42 jornadas también son un factor a tener en consideración, porque aquí el proceso es muy largo, el arranque no va a ser igual al final, aquel que logre ir de menor a mayor seguramente será el que obtenga el ascenso de manera directa y el que se pueda sostener en los distintos momentos. En las buenas, la mayor cantidad de tiempo posible y en las malas, el menor tiempo posible para poder salir del pozo cuando los resultados no llegan, cuando es natural en una disputa tan larga de una competencia con tantas estaciones que en algún momento las flaquezas, las lesiones, los bajones futbolísticos, las dudas, todo eso aparezcan y se repitan en una secuencia de, insisto, de lo menor posible en cuanto a la sumatoria de fechas como para que el equipo sea el protagonista deseado. Estamos en el aire de estación 1550 cuando han pasado 9 minutos de la hora 20 en toda la Argentina. Por AM 1550 kHz nos escucha, por el aire en cualquier punto del sur del Gran Buenos Aires, en Remedio de Escalada principalmente. Nos toma también en los barrios de la ciudad autónoma y de la zona oeste y la zona norte del GBA por aire en una estación de radio como estación 1550, M1550 kHz, en una radio analógica o digital, en internet a m1550.com.ar, en la aplicación de la radio para descargarla y llevarla donde vaya, estación 1550, con letras, también los puede localizar allí en TuneIn, con letras, insisto, como estación 1550, caster.fm, retransmitiendo la programación de la radio y asimismo desde los primeros minutos de la hora cero en la jornada del lunes, frecuencia Albirroja Play, nuestro canal de YouTube para suscribirse, seguirnos, que será una vía continua y permanente de canalización de las transmisiones. Probablemente, y hoy hemos recibido una buena noticia en este sentido, que la emisora va a tener programación en vivo, las transmisiones de radio, estaremos hasta el fin de semana del sábado 21 y domingo 22 de marzo, pero luego va a dejar de transmitir por aire y probablemente una alternativa, cuando haya lugar, será Radio General Belgrano para nosotros AM840 y en forma permanente y de modo continuo frecuencia Albirroja Play, el canal de YouTube, para no perder este producto que tanto amamos y que venimos desarrollando
desde el 8 de octubre de 2025, cuando arrancamos con Emiliano Simón, Sabrina Montero y aquellos como Ricardo Núñez que comenzaron en la primera emisión de Frecuencia Albirroja a darle vida a este proceso que tiene ya más de 20 años en el aire, en cualquier estadio y desde cualquier punto de la Argentina físicamente. Lo hemos demostrado, no con transmisión, como ocurre con AFAPlay, por ejemplo, a distancia y desde una cápsula, sino en vivo, con un periodista o con dos, al menos, garantizando la presencia en el escenario, en el lugar de los hechos, como debe ser, como para poder llevar a cabo una transmisión deportiva. Voy a saludar a Ariel Finamore, a reencontrarme con él. Hace un ratito estuvo aquí en la cabina, ubicado ya en algún punto de Remedio de Escalada, que me va a dar un pantallazo además en general, con el correr de los minutos, de lo que recogió a modo de testimonio, sensaciones en la zona baja al cabo del partido. ¿Qué dice Finamore? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Feliz domingo para todos, ¿eh? Y hace cuánto tiempo que no veíamos tanta alegría, tanta expectativa, sobre todo porque es el primer partido de campeonato en condición de local y lo ganaste, con lo que eso implica, después de tanta malaria, tanta penuria que se pasó en el último tiempo, es para celebrar este comienzo del campeonato, que entusiasma, que motiva y que da la pauta de un equipo que no te va a nada dejar liberado al azar, nada te lo va a dejar liberado al azar, porque raspa, traba, mete los momentos necesarios, se sacrifican todos y van para adelante y generan situaciones. Deja más que buenas sensaciones también la presentación de Talleres, que le ganó bien al Argentino de Quilmes, y era un partido que había entrado como en una meseta en el segundo tiempo, en donde parecía que el 0-0 era inexorable, porque se había emparejado, pero Talleres así y todo lo buscó, y con ese mínimo detalle que Matías Samaniego, que tuvimos la oportunidad de charlar con él, al igual que con Lucas Lich, las buenas sensaciones de que es un comienzo prometedor, de que es un comienzo que te da expectativa, que está por lo menos para decir, estoy para pelear. Falta un montón, faltan 40 fechas para terminar esto, pero a este ritmo, a este modo, que va a ser la clave indudablemente sostenerlo, te das cuenta de que hay un equipo que está preparado para la batalla y que ha querido salir a ganar en Zárate, no se pudo traer los 3 puntos y que en el día de hoy generó muchas situaciones, sobre todo en el primer tiempo. Y me quedo en el segundo con la concepción del gol que viene antes del remate de zurda de Matías Samaniego, que se metió contra la base del palo izquierdo de Nahuel Insaurralde. En este caso, ¿sabés que me contaba Lucas Lich hablando en conferencia, y ojalá podamos tener el testimonio para compartirlo en conferencia ahí junto a Giovanni Franceschetti, junto a Leonel Orellana y demás? Tengo un lindo lío, porque el jugador me entiende la base de lo que quiero, ya sale algo, por lo menos en los primeros 2 partidos que se repitió, que eso da confianza, pero tengo recambio, y sobre todo que se me van a venir 3 partidos en un margen de menos de 10 días. La competencia sana que tiene este plantel, con los grandes, con los de experiencia y con los pibes también, como por ejemplo el otro día le tocó a Santino Maldonado, hoy le tocó un ratito a Leonel Zarza, a Cachete Rodríguez. Así están las cosas en este Talleres, que hoy se tomó un mate dulce en el domingo y que ganó muy bien. Si le pido una conclusión, a ver si coincide conmigo, yo tengo una mirada sobre esto. Hoy el arranque del campeonato de Talleres ha sido más auspicioso que los pronósticos que se pudieron trazar hasta el sábado 13 de febrero. ¿Me equivoco en esta afirmación? No, para nada, porque yo a contrapartida respondo con lo que seguiría con la siguiente oración. Es un arranque prometedor. Es un arranque prometedor el de Talleres, al menos, sabiendo que tiene la mochila en la espalda de ser uno de los candidatos en la categoría. Pero por lo que ha mostrado en Zárate y lo que ha mostrado hoy, es un arranque prometedor e ilusión aparte. Aquí marcamos, pese al resultado de ese fin de semana de febrero del primero, con Camioneros, la derrota 1-0 y la derrota 4-1 para el equipo visitante, que no era lo sustancial el resultado, sino lo que tiene que ver con el rendimiento de Talleres. Y el equipo mostró concentración, dinámica, algo que dijo Lucas Lich en la nota previa al encuentro frente a Defensores Unidos de Zárate: la intensidad no se negocia. Hoy esto se ha marcado. No fue bueno el arranque en los primeros minutos, tal vez Argentino de Quilmes tuvo su mejor pasaje en el partido, y Talleres
rápidamente tomó la balanza, la equilibró, mantuvo la pelota, fue en ataque y a partir de ello creo que se adueñó de los manejos del partido, que es importante, ¿no? Para un elenco que de local tiene que marcar un punto de ancla, donde debe hacerse muy fuerte y sumar mucho en esta categoría, en cualquiera que estemos analizando, pero por lo dura que es la primera B y lo larga, fundamentalmente, que resulta la cuenta de la temporada, es importante sacar la mayor cantidad posible de puntos acá adentro, donde estoy, en el Pablo Comelli. Y claro, y aparte, contando el campeonato pasado, el desdichado campeonato pasado, lo reflejamos en la transmisión. En esa recta final del campeonato, a pesar de que perdió la categoría, se hizo fuerte, habiendo ganado 5 partidos de 6, por ejemplo. Y hoy ya metió 3 victorias consecutivas si vos contás ese arrastre. Los detalles mínimos, la que tenés, convertila. Sabés cuidar el resultado y saberlo guardar. Así se juega en esta categoría, y de local, todo lo que venga se tiene que quedar acá. Los 3 puntos tienen que quedar en casa y arañar algo de visitante en una cuenta pendiente que tiene este equipo también, de ganar después de 1 año y 8 meses fuera de Escalada, que será un desafío que va a tener este plantel. Pero de local, todo el mundo tiene que saber que Pablo Comelli tiene que ser inexpugnable, y hoy, por lo menos a pesar de algunas zozobras en el principio, cuando en el lapso del primer tiempo se acomodó. Recuerdo 3 situaciones muy claras de Arango, recuerdo una en el final del primer tiempo con Pablo Cortizo, y después que terminó rompiéndole el cerrojo al partido el gol de Matías Samaniego. Ganar de local, arañar algo de visitante, ojalá se pueda hacer esa media inglesa para ir derechito en el campeonato. Que vuelva a ser complicado estar visitando Talleres en este escenario, y no por el trato, por las prestaciones en el área de servicios y demás, sino porque el equipo de Escalada se impone con el juego. Creo que esa es una premisa a seguir. Me quedo con lo que usted marcaba, a propósito de los testimonios que seguramente vendrán en un rato, si tenemos en su soporte o en el de Giovanni Franceschetti este material. Lo voy a saludar mientras tanto a Ubaldo Cardoso, que habrá tomado nota, tendrá una conclusión de lo que dejó esta primera presentación del equipo como local, la segunda en la temporada, la victoria inicial para Talleres en el campeonato y lo que se puede extraer de un triunfo 1-0 con el gol de Matías Samaniego cuando se jugaban 30 minutos y algunos segundos de la etapa complementaria. ¿Qué dice, Cardoso? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Ariel. Realmente contentos. Talleres volvió a la senda del triunfo después de mucho tiempo de esperar una situación así, pero fundamentalmente creo que lo importante es que Talleres volvió a ser protagonista, a calzarse el traje que le corresponde por historia y por juego y tratar de demostrarlo en la cancha. Una cancha que estuvo acortada, como bien los estaba escuchando a ustedes durante el programa, fue acortada en los laterales, maquillada para tratar de tener una mejor presentación. Le falta mucho todavía, pero bueno, hoy en día se gana y a veces el triunfo de alguna manera disimula algunas cosas que hay que corregir. Talleres para mí mostró algo que no tuvo el año pasado, a pesar que son categorías diferentes, que es la dinámica. Creo que es la bandera de Lich, decir de que la intensidad no se negocia. Bueno, Talleres ha sido un equipo que con mucha dinámica, que todos corren, que no deja respirar al rival, que lo tapa, que lo cubre, que se cubren entre ellos y bueno, el resultado finalmente da la razón. También hay algunas cosas que, por ejemplo, recordando el anterior paso por la primera vez, Talleres no era un equipo que podía tener una estructura preparada para el contragolpe y de hecho en esta oportunidad sí la tiene. Tuvo muchas oportunidades para ampliar el marcador, pero más allá de eso, tener una estructura para saber cómo salir rápido de contragolpe y siempre agarrar mal parado al rival. Realmente es otra de las cosas que quedan en el buen puntaje que le podemos dar a la presencia de Talleres. Un Talleres que por ahí podemos decir de que en algunos momentos del comienzo
estuvo un poquito dubitativo porque Argentino de Quilmes lo planteó como de ida y vuelta al comienzo, pero Talleres, merced a su pujanza, a sus intentos de maniatar al rival, fue ganando poco a poco el espacio. Solamente yo te digo, anoté reales de Argentino de Quilmes, a los 7 minutos del primer tiempo, Casoli, que desvía una pelota que viene en el córner, la pelota queda boyando, vuelve a ingresar y por poco se lo pierden, y por supuesto la del minuto 24, cuando Di Marco se va de contragolpe, remata cruzado y pierde la mejor oportunidad que tuvo Argentino de Quilmes para anotar. Fuera de eso, no hubo mucho más, salvo los arrestos después del gol de Talleres, donde ellos intentaron ir con lo que podían al ataque, pero regalando toda la espalda para que Talleres pudiera ampliar el marcador. Yo, a propósito de lo que usted puntualizaba, lo quiero marcar esto, porque hablar de intensidad, Finamor, en los tiempos de hoy está de moda en el fútbol, pero hay, para mi juicio, distintos modos de medir la intensidad. Un equipo puede ser intenso porque marca, pelea, raspa, ¿sí? En términos más ordinarios, hablando de lo futbolístico, pero sin embargo no tiene la pelota. Es intenso porque no te deja metro cuadrado sin la presencia de un jugador, porque en las pelotas detenidas no se distrae, va a jugar al campo contrario con mucha fuerza, con ímpetu, pero puede ser muy desprolijo a la hora de trabajar con el balón en los pies. Y esta sí, en la comparación, es inevitable hacerlo con el Talleres del año pasado. Aquí Cardoso vimos un equipo que sabe construir con el balón una secuencia de 3 o 4 pases, no solamente en aquello que es incipiente en la salida, sino en el vértigo del ataque, e incluso estratégicamente hacerlo en distintos sectores de la cancha, buscar en el carril central, apostar a la derecha, ir por la izquierda, moverse hacia el otro sector, meter una triangulación donde el compañero sabe que la pelota le va a llegar en una cancha que está en malas condiciones, pero que mínimamente va a ese destino el balón. Y esto se vio con Arango, lo pongo por encima del resto en varias acciones, Samaniego, Fernando Enrique, Pablo Cortizo desde el andarivel central como estratega, y los delanteros también trabajando con esto, haciendo un desgaste. Leonel Barrios e Ignacio Colombini. Me gusta más, por supuesto, no es parámetro medir a este Talleres con el de la Primera Nacional de la temporada anterior, pero en este aspecto vemos un equipo evolucionado en la comparativa de cómo se había arrancado el año anterior, donde cerraba la pelota en el intento contra un lateral. Es que hay un juego, habíamos notado, ¿no?, en un Talleres. Es que hay un juego en equipo. Fíjense, claro, la construcción y la concepción de la jugada, de cómo llega el gol, de lo solidario y sacrificado que es el equipo. Y en esta cuestión de charla futbolera también, ayer hablaba con una persona y decía, che, se terminaron los gambeteadores. Hoy hay que correr, meter esa intensidad y tener poco la pelota. Bueno, a veces en esa construcción de equipo, la intensidad tiene esas sacadas de jugo y de provecho, no del tema de estar concentrado. Otra de las cosas también, de mitad de cancha hacia atrás, cuando la tienen que revolear, la sacan a la calle, nada de salir jugando y demás, por más que la categoría implique el roce, la fricción y demás, no se complican. Y a la hora de la construcción hay variantes, el tándem, izquierda-derecha, Samaniego Arango cuando van rotando, el negro Fernando Enrique como generador de juego, los delanteros que la pelean a todos. Hoy, por ejemplo, Colombini no gravitó tanto, y el Oso Barrios, ¿qué hicieron? Se fajaron con los centrales de Argentino de Quilmes para generar espacios por los costados, como eje Pablo Cortizo, un poco la función de equipo. Otro que me gustó mucho también, que ya mostró Chapa y Credenciales el otro día, los laterales, el buen nivel del Chino Rodríguez y de Matías Bassi también. Otra de las perlas altas que tiene este equipo. El saludo para el doctor Alejandro Taraborelli, que nos está escuchando, hoy estuvo en su palco, ahí lo veo, con el negro Enrique, padre, estuvo el campeón del mundo aquí en el estadio de Talleres, observando a Fernando Enrique, por supuesto, claro que sí, la imagen allí de los que compartieron, de la familia Enrique, ¿no? Como siempre, para destacar que ha sido uno de los jugadores más reconocidos en este Talleres.
No solamente eso, sino que es el socio de todo. Fíjate que Enrique inició jugadas por izquierda, teniendo la 10, obviamente que podríamos decir que ese es su sector, pero también se corría para la derecha para juntarse con Arango y con Samaniego, construir y ponerle pelotas a la espalda a la subida de Rodríguez, que también tuvo, sobre todo en el primer tiempo, uno de los mejores tiempos de él en su regreso a Talleres. Entonces, acompañado por la familia, como marcábamos, por Héctor Enrique, que esta semana también protagonizó un evento con la Copa del Mundo, aquí con la visita del máximo trofeo a nivel fútbol que se pueda obtener en la República Argentina. El doctor Taraborelli, que como presidente había reglamentado aquello de la camiseta de Talleres, que no cumple con precisamente el estatuto, o el reglamento, mejor dicho, de los 9 bastones que tiene que tener, los 5 de color rojo y los 4 blancos, la actual indumentaria de Talleres, que es bonita, pero que no es la camiseta original, reglamentaria, la histórica del Club Atlético Talleres. Cardoso, de la jugada del gol, y ya me meto con Finamore en el repaso de lo que tiene que ver con el medio de contacto para el oyente, y asimismo aquello que hace a la satisfacción de la tarde, que fue el gol. La maniobra, tengo el reflejo que nace con una jugada en la que Maximiliano Rodríguez va al piso, en territorio propio, ¿no? A la altura del carril central. Exactamente, por ahí comienza todo, asociado también con los movimientos de Barrios, que se tira siempre a los costados. No solamente es un 9 que juegue definitivamente en la punta del área, sino que a veces se corre para los costados para tratar de dialogar y crecer. Se fueron por ahí, que empezaron a generar el hueco, a hostigar esa zona, digamos, la izquierda de Argentino de Quilmes, la derecha del ataque de Talleres. La pelota es cruzada y la cruzan para que entre Bassi en la línea, podríamos definir que es donde está la media luna del área grande y la línea del área grande. Ahí Gol le pega muy bien a la pelota, pero no sé si la pelota llegaba a entrar al arco, y es desviada en ese lugar por Samaniego. Para mí, después lo vi en el campo haciendo un gesto como que le pegó. Intentó un taco, le pegó con el gemelo, la pelota se desvía la distancia justa para someter a un arquero que hasta ese momento venía cumpliendo y Talleres no podía vulnerar. Ayúdeme, porque usted tiene la repetición de la jugada. El que hace el movimiento de penetrar en el área es Matías Bassi, el lateral por la izquierda. Exactamente. Viene por la izquierda, encuentra la pelota picando bien, que en el estado de campo de Talleres realmente se puede decir que en ese momento ayudó, le pega muy bien Bassi, pero era necesario un pequeño desvío para asegurar la pelota, y de esa manera, porque muchos en el comienzo se lo dieron al gol como perteneciente a Bassi. Sin embargo, aparentemente Samaniego, y después se confirmó, fue el que roza la pelota y le da el desvío final. Se mueve bien Finamore en ese desarrollo de la jugada. Hay un lateral de por medio, Cardoso, no me quiero equivocar en el recuerdo de la maniobra, de la acción. Exactamente, y algo que hablábamos el año pasado de la rapidez a veces con el que hay que hacer los laterales para tratar de vulnerar rápidamente o agarrar mal parado a la defensa. Este año lo están poniendo en práctica, están sacando rápido, están madrugando a la defensa, y eso también suma a la hora de intentar la definición. Samaniego y Arango, dos complicados para marcar por los carriles. Como última reflexión, Finamore, de este primer bloque. Y en relación a ese gol, no sé si se acuerda usted, cuando yo pego el primer grito del alarido antes del gol, uno lo menciona a Bassi, claro, que llegó. Pero la gran maniobra del sacrificio que tiene, del lateral del Chino Rodríguez, que raspa, traba, que después se junta con Barrios, que le habilita al negro Fernando Enrique, mete en el centro desde el vértice derecho para el izquierdo, y la sorpresa para lo que es el gol. El factor sorpresa, y con dos picantes por los costados como son Samaniego y Arango, que dan que hablar. Yo creo que si tenés que contabilizar entre las que se perdió el otro día Arango y este partido, te marca de un jugador desequilibrante. En ese sentido, de la cuestión de lo que poquito que podés generar, tenés que sacar la diferencia automáticamente. Y en un momento, para cerrar como reflexión, decíamos, o lo liquida Talleres o lo va a terminar sufriendo. No lo inquietó tanto Argentino de Quilmes, más allá de aquella
que se perdió Di Marco en una que quedó muy mal parado, Talleres en una contra, pero que en líneas generales también el tema del laburo de pelota parada, tanto para defender como para atacar, otra de las variantes que está teniendo y que hace mucho tiempo que no se veían en este equipo. Marcho a la pausa, nos opera técnicamente David Vargas, estamos en el aire de estación 15:50, en este domingo nos queda un tramo de 29 minutos por delante para vivir juntos Talleres, para hacer Talleres, locura y pasión hasta las 21. Pausa y ya regresamos, quédese porque hay más. Estás escuchando Talleres, locura y pasión. Barón Inmobiliaria. Alquileres, tasaciones, ventas, propiedades hay muchas. Nosotros te ayudamos a elegir la indicada con el respaldo de Barón S.A. Don Tino, materiales para la construcción, de Alfredo Parrilla e Hijos. José León Suárez 1840, Escalada, 4267-0542. Viviendas Viviendas Tecnohouse hace realidad el sueño de tu casa propia. Viviendas sólidas y con ladrillos. Financiación propia y en pesos. Construimos en todo el país. Entrega inmediata. 0800-555-8558. Empezá a disfrutar de tu casa ya. Tecnohouse, tu casa inteligente. Casa Pepe Medina. Servicios fúnebres, ambulancias, traslados, cremaciones. Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Escalada, 4242-0520. ¿Buscas impacto visual en vía pública? Vía Graphic, impresiones a otro nivel. Tecnología de última generación, impresión en offset y calidad HD en digital. Consultanos y encontremos juntos el soporte para tu campaña. Vía Graphic, la primera impresión y la mejor. www.bgmedios.com 4241-0909. Southwest Logistics, transporte internacional, consolidación de cargas, gestión aduanera. Tu carga es única. Southwest Logistics, your business running. Cuando te veo. El predio del CAC, fútbol 5, 7 y 8, canchas de tenis, escuelitas de fútbol y hockey femenino, torneos, cumpleaños. Barragán 4500 Escalada, 1124 40 87 88. Dejas tu huella en mi corazón. Imperio de la Limpieza, venta por mayor y menor de artículos de limpieza. Atención a revendedores, empresas y particulares. Marco Avellaneda 1382, Remedios de Escalada, pedidos y delivery. 4770 3342, 1138 96 2463. Anilinas CFAD, química para industria, comercio y hogar. Aptas para teñido de telas, maderas y cueros. Colorantes para pelo fantasía. Rossetti 124 Chacarita, 4855 82 82. Estudio Jurídico Penal, Dr. Martín Ardulli y Asociados. Defensas penales, excarcelaciones, exhibición de prisión, particular damnificado, denuncias y querellas, violencia de género, audiencias indagatorias, asistencia en juicio oral. Azara 1690, Banfield Oeste, teléfono 154-172-8034. Vivero Roots Verde, diseño y ejecución del paisaje, interiores, balcones, podas, sistema de riego. Uriarte 274 Banfield, 4202-3739. Estás escuchando Talleres, locura y pasión. Segundo bloque, 20 y 35 minutos en toda la República Argentina en este 22 de febrero. Con Ariel Finamori y Osvaldo Cardoso estamos compartiendo juntos la noche de Talleres, locura y pasión. La vía de contacto, Finamori. El 11 54 62 15 50 cuando está todavía desarrollándose la fecha y empatan 0-0 en el primer tiempo Brown de Armenio.
Bien, ese partido que se está jugando aquí en zona sur, en el Gran Buenos Aires, ¿correcto? El Lorenzo Arandisi arrancó a las 20, va ya promediando la primera parte. Muy bien, entonces, y mañana queda un compromiso todavía por delante en la primera vez. Sí, señor, a las 17 en Villa Lynch, en la Guay Urquiza y Camioneros, y cuando haya tiempo repasamos resultados. Por supuesto que sí. El mensaje del oyente dice: me gustó mucho el equipo, corren todos para recuperar la pelota, mucha actitud, lo resalta, lo destaca. Hay mensajes en la vía tradicional que fueron ingresando. Daniel Falcón dice: buenas noches, muchachos, estoy muy contento, tenemos que seguir así, abrazo, aguante Talleres. Nos decía otro mensaje de Guillermo Castro: hola muchachos, costó pero ganamos, la B es así, de partidos cerrados, lo bueno que hay equipo y van a andar con el correr de las fechas. Me va gustando el equipo, vamos Talleres, Guille de Bedoya. Un mensaje más de Eduardo Casinguino que dice: siempre es bueno y linda la vida cuando gana Talleres, pero más lindo es ver merecidamente feliz a toda su maravillosa gente. Abrazo Tallarín, el querido Eduardo Casinguino que nos mandaba el mensaje entonces. Usted me decía a propósito de resultados, ¿le parece? Hacemos un repaso de esta fecha, de la segunda, de la primera B. Si lo tengo a Finamore por ahí. Vamos repasando una fecha que arrancó el día viernes, sí, con la victoria de Excursionistas 1-0 contra Auxú, con el Máximo Blanco. Ayer, en Ronda y Mañasco, en el Morumbí, en La Matanza, ganó el Deportivo de La Ferrere 3-2 contra Flandria. Flandria, próximo rival de Talleres. Sábado que viene, el último día del mes de febrero, lo va a visitar en Jauregui, en Carlos V a las 17. Ganó La Ferrere 3-2 al Canario. Franco Romero en 2 oportunidades, Eloy Rodríguez, los tantos para el Villero, Nazareno Diosques y Martín López, los tantos para el conjunto canario. Ganó Argentino de Merlo, 1-0 a Defensores Unidos de Sarte, gol de Brian Martín para la Academia de Merlo Norte. Ganó Arsenal, 2-0 en Sarandí contra Comunicaciones, Matías Osuriel La Rosa, los tantos para el conjunto del Viaducto. Ganó Sportivo Italiano como visitante, 2-1 a Real Pilar. Dylan Vergara, el tanto de Real Pilar, Máximo Guzmán y Kevin Jiménez, los goles para el Azzurro. Lo que se jugó hoy domingo, lo dicho, la victoria de Talleres en escalada 1-0 contra Argentino de Quilmes, el gol de Matías Amaniego. La victoria de Villa San Carlos como local en Berizo, 3-1 contra Ituzaingó, Alejandro Lugones, Franco Ojeda, Kevin Pavía, los tantos para el Celeste de Berizo. Ezequiel Menillo en contra, el gol para el Verde del Oeste, el descuento. Ganó el Deportivo Merlo como visitante en Campana Villadalmine 1-0. Gol de Lucas Vallejo para el equipo del Parque San Martín. Empataron en Villegas Liniers San Martín de Bursaco 0-0. Y promediando el primer tiempo en Adrogué, Brown y Armenio empatan 0-0. Queda para mañana 5 de la tarde o a las 17, como más le guste, en Villa Lynch, La Guay Urquiza y Camioneros. Para mejorar en la primera vez, Finamore, lo que tiene que ver con la programación de las jornadas, de la fecha. No solamente por una cuestión organizativa, lo decimos desde lo periodístico y de lo que nos afecta a la producción, pero pensemos en los que trabajan en el fútbol, en los técnicos, los preparadores físicos, los jugadores. Talleres sufrió en las últimas 3 semanas varios cambios de programación. De hecho, no empezó el 7, el campeonato como estaba previsto, situación que le cambia las cargas al equipo de trabajo, a cualquiera, específicamente al de Lucas Lich. Esto lo charlaba con el cuerpo técnico. Cambió de sábado para domingo el partido que estaba programado en Zárate. Después de 4 meses se hizo una modificación en la fecha inicial, se corrió una semana y se volvió a postergar un día más la realización del partido por cuestiones, según cuentan, que tiene que ver con esto de AFA Play y la disponibilidad de equipos técnicos, periodísticos, para poder llevar a cabo la transmisión de un partido de fútbol. Nada que ver tiene con el juego. No puede ser ordenado esto de ninguna manera de esa forma. Y este partido se iba a jugar el sábado a las 5 de la tarde, en algo que a todas luces, desde que se conoció la fecha de la Liga Profesional, estaba pautado el partido de Banfield frente a Newell's a las 5 de la tarde. Después ese partido se terminó jugando 19:30. Se postergó, o se reprogramó, mejor dicho, para el domingo. El domingo a las 20 se había lanzado en un borrador este partido. Aquí el sistema lumínico no está en condiciones hoy de funcionar en plenitud y de albergar un partido, el Pablo Comelli, en horario nocturno. Además, el costo que tiene con esto de la pérdida de la televisación a través de Teis Sport, lo que tiene que ver con el generador eléctrico, lo tienen que pagar los clubes, lo tienen que abonar las instituciones.
promedia entre los 4 y los 5 millones de pesos el gasto de poner el generador en funcionamiento para un partido de fútbol solamente. Es decir que hay pocas probabilidades en este contexto que un equipo como Talleres juegue de noche. Y se termina pautando para el domingo a las 17 horas. Algo que le vino bien a muchos y a otros los habrá complicado. No es tan complejo con anterioridad y con anticipación, por lo menos 20 días antes, pensar en la grilla de partidos, cuando ya la categoría madre, la primera, se ordenó, y además la primera nacional también ya refleja borradores de esquema de programación con partidos pautados para el fin de semana del 21 y 22 de marzo. Algo que no suele ocurrir en la segunda división del fútbol argentino y que sí, favorablemente, este año está pasando. Sí, imagínense que la primera nacional tiene ya hasta la 7ª fecha, pero y va la segunda también del campeonato. Claro que hay que entender que la primera nacional tiene otra logística por el tema de los viajes y demás, pero al tener ya el cronograma de primera y estas cuestiones, bueno, ha sufrido modificaciones en la primera y la segunda fecha. Y esperemos no tener ninguna sorpresa para lo que tiene que ver con el fin de semana que viene, porque empiezan las fechas entre semana. Recordar que va a haber 4 fechas entre semana, 2 en la primera rueda, 2 en la segunda, que va a ser la cuarta y la 11ª, contra Armenia y contra Villadalmia, que van a ser en condición de local. Por eso refrescamos que el partido entre Flandria y Talleres va el sábado que viene, sábado 28, a las 17, si no pasa nada raro, quiero decir, y que por ahora el partido contra Armenio de la cuarta fecha está programado el día martes 3 de marzo, cuando hay el grueso de los partidos para ese día martes 3 de marzo y un puñado contaditos con los dedos de una mano, muy pocos, creo que son 2 o 3, no recuerdo bien, que están programados para el día miércoles, por ejemplo, miércoles 4. En diálogo con Damián Yáñez, que es el ayudante de campo principal, uno de los dos que tiene, el otro es Marcelo López, el entrenador Lucas Lichi, con el preparador físico Fernando Gioni, que es el principal en ese cargo, que está acompañado por Damián Castucci, explicaba lo de las cargas, la diferencia que hay previo al partido con Defensores Unidos de Zárate, pensar que el partido fuese a jugarse el sábado o se corriese para el domingo. Son cuestiones que se dejan de lado. Digo, están administrando los dirigentes de AFA un deporte como el fútbol. Piensen en lo primordial. Sé que la plata es importante, la disposición de los equipos a través de esta aplicación, que es la que en principio va a generar los ingresos para los clubes de la categoría también, pero démosle prioridad, Cardoso, a lo que realmente merece, que es la cuestión deportiva. Hagan un organigrama de trabajo de tal modo donde haya determinados personajes que tomen la decisión en el ámbito de la categoría, consensuado con la policía, con la gerencia de torneos de la Asociación del Fútbol Argentino, y que eso esté de tal modo coordinado con la policía de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que puede ser el factor que altere un poco en la organización, la diagramación de los partidos. Nacho, esta gente es gente con muchísima experiencia, no creo que le estén cambiando cada vez que comienza un campeonato. Yo creo que esta gente hace años que viene trabajando con esto, que sabe cuáles son los factores de riesgo por zona, los equipos que van a participar. Entonces esto es muy sencillo y vuelvo a lo que dijiste vos en el comienzo. Si ellos mismos se encargan de estructurar los partidos de la liga, posteriormente incorporan a los del Nacional y luego sigue la primera B y en base a eso se van estructurando. Ahora es verdaderamente irresponsable la manera que lo están haciendo, porque por un lado los clubes tienen que estar mirando hasta último momento cuándo y dónde les toca jugar. Y en el caso de aquellas radios que siguen a sus respectivos equipos, tienen que estar informando, negociando, tratando de llegar a un acuerdo con las radios que toman la señal para tener la oportunidad de poder transmitir en vivo. Si no, te quedás, si hay otro programa asignado, te quedás sin esa posibilidad de poder transmitir. Entonces me parece que esta es una señal muy desprolija de gente que tiene mucha experiencia en el tema, pero que evidentemente no saben cómo ordenar de alguna manera la estructura de un torneo que, sobre todo en esta parte de Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, es donde se pueden generar estas dificultades más importantes. Para ir concluyendo con lo que dejó el partido, el campo de juego que estuvo en una condición superior a la que reflejaba hace 15 días atrás. Aquí el trabajo ha dado una muestra de mejoría
evidentemente no alcanza. Usted que lo vio a distancia, Cardoso, muestra una mala imagen, ¿no? Este césped del Pablo Comelli. ¿Querés que te diga una cosa? Yo me reía un poco porque parecen esos, cuando vas a algún lugar a bailar y las primeras piezas están todos muy bien maquillados, todos muy prolijitos, y en la medida que va pasando el baile, uno empieza a ver las imperfecciones, y sobre el final ya se empezó a notar de que estaba muy deteriorado. Se notaron que han colocado algunos panes de pasto como para poder ayudar al crecimiento y a la mejora. Se mejoró en algo, pero evidentemente detrás del color verde que se veía hay todavía una parte muy difícil de solucionar, que es un crecimiento parejo de todo el campo de juego. Hace un ratito charlaba con Omar Bernardini, que está aquí en el club desde las 8:30 de la mañana, cuando empezaron los primeros movimientos para la puesta en escena del Pablo Comelli, del campo de juego fundamentalmente, que la idea, la intención es colocar panes de pasto hacia el lateral, tanto del banco de suplentes como el de la tribuna Germán Denis hacia Rosales, y volver a estirar la cancha a 1 metro de cada lado. Es esa la dimensión que se achicó, de cada costado 1 metro menos, es decir que hoy de longitud, de largo, de ancho, mejor dicho, el campo de juego tenía de ancho, insisto con esto, 66 metros. Por eso se veía, era notoria la diferencia en relación a la distancia del juez de línea sobre la pared divisoria donde está el alambre perimetral en la tribuna Germán Denis, de la ubicación donde estaba mucho más metido adentro, y en el banco de suplentes también. Algo que necesita Talleres, que el campo sea más amplio y que esté en buenas condiciones. Aquí pese a los esfuerzos, no se logró mejorar después de 4 meses y medio. Entiendo que había que hacer una inversión importantísima de fondo, que para la economía del club de la actualidad no estaban dadas las condiciones como para remover y levantar todo el campo de juego, y en la resiembra buscar una mejoría, pero los esfuerzos que se cifraron no llegaron a dar ese resultado óptimo en este mes de febrero, que los meses de verano son los más favorables para lo que tiene que ver con el crecimiento de la semilla en un campo de juego. Se van a venir lo más duro, que es con la resiembra de invierno a partir de mediados del mes de marzo, y allí habrá que trabajar. Los protagonistas lo tienen en claro esto, con un campo de juego que en líneas generales no está bien y no va a estar bien a lo largo de la temporada. Lo escuchamos a Lucas Lich, ¿le parece? Nacho. Sí, lo escucho. Tengo una consulta respecto al campo. ¿El campeonato mundial va a cortar el torneo de primera B? El torneo de primera B no para, aún cuando se esté disputando la Copa del Mundo. Este es un detalle no menor, bueno, porque los meses más crudos de invierno, finales de mayo, junio, julio, agosto, vamos a tener actividad sin cesar, con la dinámica del campeonato, que tendrá, por ejemplo, para Talleres en la segunda vuelta, un partido más, aquí en condición de local. No hay corte ninguno, Finamores, porque además con esto que se estiró una semana el arranque, estuvieron obligados a programar 4 partidos entre semana para poder llegar a finales de octubre con la conclusión de la primera fase, y después viene el reducido. Esto está estipulado, reglamentado, y había fechas pautadas además. Sí, la primera B no va a tener, la primera C tampoco, solamente va a haber una semana de receso en el Nacional B, solo una semana, y en la primera nacional, pero nunca hubo oportunidad de que la primera B tenga receso, así que no va a haber, Osvaldo, ¿eh? Porque hay un campeonato de 42 equipos, muchachos, pasa por ahí también un poco, la complejidad y lo apretado que está el calendario. Para imagínense esto, cerca de final de octubre va a estar terminando la fase regular. Claro. Y la final, por ejemplo, por el segundo ascenso, o por decirlo, la final del reducido, va a ser el 12 de diciembre. O sea que si te pones a pensar, y con esto de que patearon una semana más el campeonato, la fecha llegás ahí con lo justo también. Con lo justo, que no es lo ideal. Jugar 4 fechas entre semanas perjudica a todos los clubes. Cada uno va a tener de estas 21 programadas en condición de local, de 42, 21 fechas son a jugar en estadio propio, 2 entre semana, porque hay 4 partidos programados a lo largo del año a jugarse a mediados de semana. La palabra de Lucas Lich, Finamores, lo escuchamos. Dele en conferencia. Lucas, ¿cómo estás? Felicidades por la victoria. Hoy se vio un Talleres con mucho juego, principalmente en el primer tiempo, pero faltaba el último pase, ¿no? Que era el gol. ¿Qué le dijiste a los jugadores para poder, digamos, llegar a ese gol que hizo Matías Sabanego? Buenas tardes. Sí, creo que el partido fue muy bueno. Por ahí, por momentos no pudimos jugar como queríamos, pero sí entendimos el partido.
sabíamos que situaciones generamos siempre, nos pasó lo mismo en Zárate, hoy nos pasó un partido muy similar. El ritmo del equipo sigue siendo alto, creo que los últimos 30 minutos estamos sacando diferencia. Corrigiendo cuando ganás es más fácil y creo que las situaciones, hoy tuvimos muchas en el primer tiempo para terminarlas mejor, en el segundo tiempo para liquidar el partido, pero no estamos terminando bien la jugada. Creo que es una de las cosas que estamos fallando, pero creo que estamos haciendo grandes partidos. Creo que, se lo dije a los chicos antes que empiece, el nivel que dejamos en Zárate hay que ser el puntapié inicial para arriba, de ahí para arriba, y creo que hoy se vio un equipo también convencido de lo que quiere, más allá que nos falta terminar las situaciones que generamos mejor, pero son cosas que se pueden arreglar cuando los resultados son positivos. Muchas gracias. La palabra de Lucas Licha, entonces, que dejó alguna otra conclusión, Filamore. Sí, sobre todo el tema de el recambio que tiene el plantel, en el sentido de el ritmo de competencia. Todos tienen que estar preparados, que le consultábamos después, porque se viene un trajín largo de partidos, se sabe que es un campeonato largo, extenso, que lo físico juega, que las lesiones también, que las suspensiones pueden venir, pero que todos estén preparados, porque no se puede dejar conformes a todos, pero sabe él que los tiene motivados y preparados para lo que viene en caso de que tengan alguna oportunidad, tanto los que salen como en estos dos partidos que salieron de memoria y que se repitieron, como al resto de los que le tocó entrar, caso Olivera, caso hoy del pibe Leonel Zarza, que tuvo también su primera oportunidad, como lo tuvo Santino Maldonado el otro día, como fue con Masuero, uno de los de más experiencia en el plantel, que le tocó aguantar los trapos sobre el final y colocarse ahí contra la Cueva y el resto de los componentes de este plantel, que estén todos preparados de las conclusiones que tenía Lucas Licht, por lo menos en el agregado en esa conferencia. Me marcho a la pausa, la última en esta noche de domingo, y ya venimos con el cierre de Talleres, Locura y Pasión. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Ahora, usted puede comprobar que viajar a Capital Federal es un placer con Estilo 45, un modo de viajar diferente, cómodo, ágil y por autopista. Servicio semirápido con aire acondicionado desde Remedios de Escalada a Retiro. Línea 45, un colectivo cada 7 minutos. No lo olvide. Viaje con Micro Ómnibus 45. ¿Querés que tu publicidad la vea todo el mundo las 24 horas con alto impacto y a costos accesibles? Vía Graphic Medios. Soluciones en diversos soportes para vía pública. Ubicaciones en las principales autopistas, avenidas y accesos de GBA y Cava. Somos Vía Graphic Medios. Precisión y resultados en vía pública. Contactanos y repensemos tu marca hoy. www.bgmedios.com 4241-0909. Entrena Fitness Escalada en el predio del CAC, sala de musculación, entrenamiento funcional y personalizado, fútbol, box fit, taekwondo, acrobacia en telas. Barragán 4500 Escalada. AIT, la mejor opción. Servicio técnico de heladeras y lavarropas. Atención en el día. Visitas sin cargo. Garantía por un año. 4-382-8369 y 4-383-8283. Carpintería Kessler, amoblamientos a medida, restauraciones lustres, tradición, elegancia y brillo en madera. La Pampa 635, Copetonas, Tres Arroyos. WhatsApp 2983-5588-86. Comercial Urbana, seriedad en operaciones inmobiliarias, alquileres, ventas, tasaciones. Avenida Rosales 744 Escalada, 11 49 48 43 29. Electromecánica Esmeralda, reparación y venta de bombas centrífugas, bombas de pileta, cortadoras de césped, bordeadoras, con garantía Buongiorno. Almirante Brown 2914 Temperley, 11 38 21 52 58.
MG Fútbol, torneo amateur de fútbol 8 en el predio del CAT. Los sábados y domingos. Barragán 4430 Escalada. Inscripciones 15 34 10 10 23. Instal Técnica de Escalada de Mariano Ruiz. Gasista matriculado, gas, agua, climatización, instalaciones y reparaciones, planos y habilitaciones por cote de servicio. 11 53 35 36 62. Maitena Depi. Depilación láser soprano trío Ice. Depilación definitiva femenina y masculina. Práctica y efectiva con resultados en poco tiempo. Chacabuco 195 Banfield. Turnos 11 68 82 17 49. Ferretería Madero, Sanitarios, Pinturería, Bulones, Materiales Eléctricos, Avenida Rosales, esquina 2 de Mayo, Escalada 15 63 90 12 79. Metegoles, el clásico. Jugá tu clásico. Personalizados, profesionales, metálicos. Salón de ventas en Longchamps. WhatsApp 11 60 98 9404. Rectocat, cafetería y restaurante. Desayunos, almuerzos, meriendas, cenas. Disfrutá del club en el mejor lugar. Timote 3401 Escalada. Delivery 11 51 37 07 33. Cielo Pet Shop. Todo para tu mascota. Alimentos, pipetas, accesorios. 10% de descuento a socios de talleres. Larrazábal 1746 Villa Fiorito. Delivery 11 55 72 24 93. @cielodemicorazon.pet. Autoservicio, talleres, alimentos, artículos de limpieza, fiambrería, Marco Avellaneda 1221 Escalada. Uva Roja, especialistas en vinos de calidad, regalería, cristalería, productos de campo, leña y Marco Avellaneda esquina Bedoya, Escalada. La fumigadora de Lanús.com.ar. Control profesional de plagas urbanas, desinfecciones, limpiezas de tanques de agua, atención a empresas y particulares. 4249-5598. Desde la esquina de Carnicería Los Pibes, Beltrán 400, esquina Cabur, Escalada 4288-3052 y Carlos Gardel 301, esquina Ministro Brin, Lanús Oeste 4240-6942. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Último pasaje de Talleres, Locura y Pasión, 58 minutos de la hora 20 en toda la República Argentina. Marcar que en lo institucional, Talleres convoca a asamblea, lo hace su comisión directiva de conformidad con lo establecido en el estatuto. La convocatoria es para los socios a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el 6 de marzo del 2026 a las 18 el primer llamado, a las 19 el segundo y definitivo llamado, en la sede social, el local de la calle Coronel Timote 3401, en su esquina de Manuel Castro. Allí se va a formalizar el recambio de una parte importante de la comisión directiva. Entiendo que se va a hacer efectiva la renuncia del presidente actual, que está en uso de licencia, Osvaldo Fernández, y que en consecuencia habrá un movimiento en la composición de la comisión directiva. Leonardo Salvadore tomará el cargo de presidente definitivamente para completar el mandato de lo que tenía pendiente Osvaldo Fernández, y se hará la reposición de aquellos cargos con vencimiento de mandato también, de acuerdo a lo que es el estatuto del Club Atlético Talleres, que establece un recambio de autoridades por tercios en cada año. En este caso, la Asamblea General Ordinaria va a comprender el análisis del ejercicio transcurrido entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025. Etapa de Talleres en la Primera Nacional, donde habrá números, balances, todo en el reflejo de lo que fue una gestión de Talleres jugando en la categoría superior. Lo que nos queda para marcar es desde el básquet, que buscan armar un equipo competitivo para esta temporada, con apoyo económico de algunos amigos del básquet, así nos contaba Juan Carlos Vilota hoy, en un movimiento de gente vinculada con la actividad, que intenta generar recursos por encima de lo que fue el presupuesto de la temporada anterior, con Miguel Blog, con todos aquellos que están trabajando en el día a día del básquet, con Leonardo Martínez Cardoso, que sigue como principal dato para destacar en la conducción técnica del equipo, que tendrá objetivos con basquetbolistas que se vayan incorporando o lo están haciendo en estos días
al plantel como para elevar lo que fue la producción del año anterior. Y es importante porque a partir de los resultados y del trabajo que se hizo es cuando viene el apoyo, este apoyo que se está anunciando, para tratar de mejorar y dar ese saltito de calidad que nos permita estar peleando definitivamente en cada campeonato donde el básquet de Talleres se presenta. Le asigno la tarea para el domingo que viene, charlar con Juan Carlos Vilota, con Miguel Loco, los que están trabajando en el básquetbol de Talleres, para poder precisar mayor información para lo que viene. Finamore, sábado 17 horas en Jáuregui, y de las 16 estaremos por aquí por estación 1550. Es buena para nosotros, hay continuidad hasta el 22 de marzo por esta casa, porque la programación de la radio así lo permite, va a seguir emitiendo las transmisiones en vivo, y el martes 3 de marzo a las 17 a buscar la excusa, a agendárselo, a tratar de evadir compromisos para estar una vez más en el Pablo Comelli por la cuarta fecha frente a Armenio en condición de local, donde se va a jugar en Timothy Castro. El calendario que se le viene a Talleres es sábado próximo, el último día del mes de febrero, y el primer martes de marzo, tercera y cuarta fecha. Chau, abrazo para todos, buena semana. Lesionado el mediocampista central, Sebastián Ezequiel Gallardo zurdo, con una distensión en el aductor de la pierna derecha. Como dato principal en lo que tiene que ver con lo que trabajará Lucas Lich en esta semana que ya arranca a partir de mañana en la vuelta a la puesta en marcha de la semana previa a un compromiso, en este caso con Flandia, el próximo fin de semana. Gran trabajo de David Vargas como el de Javier Iglesias hoy en la operación técnica. Domingo extenso para nosotros, con la satisfacción de haberlo visto ganar a Talleres. Volvió al triunfo en esta primera vez en su reaparición en la categoría, hacerle frente a los compromisos y obligaciones y a ser protagonista. La victoria es el camino. Abrazo de gol del de Matías Amaniego para este triunfo de Talleres en el Pablo Comelli en el domingo. Que tengan la mejor semana. Nos reencontramos el sábado de Jáuregui. Hasta aquí, Talleres, locura y pasión. Nos reencontramos el próximo domingo a las 20 horas. Gracias por acompañarnos.